Bien, tenemos el siguiente circuito y nos piden hallar el valor de la resistencia Rx y el valor de la resistencia Ry. Aquí nos dan algunos datos que necesitamos para poder hallar esos valores. Nuestro circuito ya lo hemos dividido por partes, cada grupo de elementos que tenemos. Entonces, nos piden hallar la resistencia Rx. ¿A qué es igual? Toda resistencia es igual a un voltaje dividido entre una intensidad. Entonces, voltaje dividido entre intensidad. Pero no es cualquier voltaje y tampoco es cualquier intensidad. Nosotros necesitamos conocer el voltaje que le está afectando a esa resistencia Rx y la intensidad que está pasando por esa resistencia Rx. Para el voltaje, miren, esta resistencia forma parte de un grupo de 3 resistencias conectadas en paralelo. Y en paralelo el voltaje es constante. Y este grupo de 3 resistencias se encuentra entre los puntos A y B. Entonces nosotros necesitamos el voltaje o la caída de tensión entre A y B. La intensidad, miren, del positivo de la fuente de tensión sale una intensidad total. Al llegar a este nudo, esa intensidad total se va a dividir en la cantidad de ramas que tengamos. Como en este caso tenemos 3 ramas, esa intensidad total se va a dividir en 3 partes. Y por aquí va a venir una intensidad. Esa intensidad no la conocemos, entonces la vamos a llamar intensidad X. Ahora miren, no conocemos el valor del voltaje entre A y B y tampoco conocemos la intensidad. ¿Qué hacemos? Aquí podemos hallar un dato que no necesitamos, pero que no nos han pedido, mejor dicho, pero que necesitamos para poder hallar estos valores. Miren, tenemos la resistencia equivalente y tenemos el voltaje total. Si tenemos resistencia equivalente y tenemos voltaje total, podemos hallar la intensidad total. Entonces, la intensidad total va a ser igual a voltaje dividido entre resistencia. Voltaje total dividido entre resistencia equivalente. Reemplazamos datos. La intensidad total es igual a el voltaje total. El voltaje total es 60 voltios dividido entre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es 20 ohmios. Entonces, la intensidad total había sido igual a 60 dividido entre 20 es igual a 3. Su unidad de la intensidad o corriente es el amperio. Bien, ahora debemos trabajar siempre donde tengamos dos datos. Por ejemplo, miren, en esta parte conocemos el valor de la resistencia y conocemos la intensidad que está pasando por esa resistencia. Entonces, si conocemos la resistencia y conocemos la intensidad, podemos hallar el voltaje. Y ese voltaje va a ser el voltaje o la caída de tensión entre A y B por la conexión paralelo que existe entre esas 3 resistencias. Entonces, vamos a trabajar en A, B. ¿Qué vamos a hallar en esa parte? Vamos a hallar el voltaje entre A y B. ¿A qué es igual? Voltaje es igual a resistencia multiplicado por intensidad. La resistencia es la resistencia 28 y la intensidad es la intensidad que está pasando por esa resistencia de 28. Reemplazamos datos. El voltaje entre A y B es igual a el valor de la resistencia. El valor de la resistencia es 28 ohmios multiplicado por el valor de la intensidad que está pasando por esa resistencia, 0,75 amperios. 28 multiplicado por 0,75 es igual a 21 voltios. Ese sería el voltaje entre A y B. Ahora, con este voltaje ya podemos trabajar en esta parte de aquí, porque conocemos el valor de la resistencia y ahora conocemos el valor que le está, el voltaje, mejor dicho, que le está afectando a esa resistencia de 12. Entonces, si conocemos el valor de la resistencia y conocemos el voltaje, podemos hallar la intensidad. Entonces, intensidad en 12 había sido igual a, intensidad es igual a voltaje dividido entre resistencia. El voltaje es el voltaje entre A y B y la resistencia es la resistencia 12. ¿A qué es igual? Intensidad en 12 es igual a el voltaje entre A y B. Aquí tenemos el voltaje entre A y B, 21 voltios dividido entre la resistencia. El valor de la resistencia es 12 ohmios. Bien, la intensidad en 12 entonces había sido igual a 21 dividido entre 12 es 1,5
75 amperios. Ahora, con este dato ya podemos hallar el valor de la intensidad que está pasando por la resistencia X. ¿Por qué razón? Del positivo de la fuente de tensión sale una intensidad total. Al llegar a este nudo, esa intensidad total se va a dividir en la cantidad de ramas que tengamos. Como en este caso tenemos 3 ramas, esta intensidad total se va a dividir en 3 intensidades. Y la suma de esas 3 intensidades va a ser igual a la intensidad total. Entonces, intensidad total es igual a intensidad en la resistencia 12 más intensidad en la resistencia de 28 más la intensidad en la resistencia Rx. A esa resistencia la hemos llamado intensidad en X. Ahora miren, el valor de la intensidad total lo hemos hallado. El valor de la intensidad en 12, aquí lo hemos hallado. El valor de la intensidad en 28 nos las han dado como dato. Entonces, lo único que no conocemos de esta ecuación es la intensidad en X. Entonces, despejamos esa intensidad. Intensidad en X va a ser igual a la intensidad total menos esta intensidad que está sumando al otro miembro pasa a restar, menos la intensidad en 12 menos la intensidad en 28. Reemplazamos valores. La intensidad en X había sido igual a la intensidad total. El valor de la intensidad total es 3 amperios menos el valor de la intensidad en la resistencia 12, 1,75 amperios menos el valor de la intensidad en la resistencia 28 es igual a 0,75 amperios. Entonces, la intensidad en X había sido igual a 3 menos 1,75 menos 0,75 es 0,5 amperios. Ahora sí, miren, para hallar la resistencia Rx necesitábamos conocer el voltaje entre A y B. Aquí hemos hallado ese valor. Necesitábamos conocer el valor de la intensidad que está pasando por la resistencia Rx. Aquí ya hemos hallado esa intensidad. Entonces, reemplazamos valores. La resistencia Rx había sido igual a el voltaje entre A y B. El voltaje entre A y B es igual a 21 voltios dividido entre la intensidad en X. La intensidad en X es 0,5 amperios. Entonces, la resistencia X había sido igual a 21 dividido entre 0,5 es igual a 42 ohmios. Ese sería el valor de la resistencia Rx. Bien, ya hemos encontrado el valor de la resistencia Rx. Ahora hallemos el valor de la resistencia Ry. ¿A qué es igual? Toda resistencia es igual a un voltaje dividido entre una intensidad. Entonces, voltaje dividido entre intensidad. Pero no es cualquier voltaje y tampoco es cualquier intensidad. El voltaje que necesitamos es el voltaje entre D y E. Y la intensidad, miren, la intensidad total va a salir del positivo de la fuente de tensión y a medida que vaya avanzando se va a ir dividiendo y se va a ir juntando hasta llegar a este punto. Miren, al llegar a este nudo esa intensidad total se va a dividir en 4 partes, pero al llegar a este nudo esas 4 intensidades se van a volver a juntar y por aquí va a salir la intensidad total. La intensidad total va a avanzar hasta llegar a la resistencia Ry. Entonces, por esa resistencia Ry había estado pasando la intensidad total. Ahora, miren, conocemos el valor de la intensidad total. Lo hemos hallado aquí, pero no conocemos el valor del voltaje entre D y E. ¿Cómo hallamos ese voltaje? Para hallar ese voltaje necesitamos sí o sí hallar el voltaje entre B y C y el voltaje entre C y D. El voltaje entre A y B ya lo hemos hallado. Entonces, vamos a trabajar en esta parte entre B y C y vamos a hallar el voltaje entre B y C. ¿Cómo hacemos eso? Siempre lo más recomendable es trabajar siempre en lugares donde tengamos 2 datos, pero en esta parte solamente tenemos, miren, solamente conocemos el valor de cada resistencia, no conocemos la intensidad que está pasando por cada una de esas resistencias y tampoco conocemos el voltaje entre B y C. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo único que podemos hacer es reducir esas 2 resistencias. Entonces, ¿cómo vamos a reducir esas 2 resistencias a una sola resistencia? A esa resistencia la vamos a llamar resistencia entre B y C.
Como están conectados en paralelo, recurrimos a la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? 1 dividido entre el valor de la primera resistencia, 12 ohmios, más 1 dividido entre el valor de la segunda resistencia, 24 ohmios. El resultado de esta operación es igual a 8 ohmios. Ahora, miren, estas dos resistencias lo hemos reducido a una sola resistencia, entonces olvídense ahora de esas dos resistencias. Se ha reducido a esta resistencia entre B y C. Miren, con este dato que hemos hallado, al reducir esta resistencia, ya podemos hallar el voltaje entre B y C. ¿Por qué razón? Porque conocemos el valor de esa resistencia entre B y C, y la intensidad que está pasando por esa resistencia también lo conocemos. Miren, del positivo de la fuente de tensión sale una intensidad total. Al llegar a este nudo se va a dividir en tres partes, pero al llegar a este nudo esas tres intensidades se vuelven a juntar y por aquí va a salir la intensidad total. Entonces va a avanzar la intensidad total y por esta resistencia entre B y C va a pasar la intensidad total. Entonces conocemos el valor de la resistencia y conocemos el valor de la intensidad en esta parte entre B y C. Podemos hallar el voltaje entre B y C. ¿A qué es igual voltaje? Voltaje es igual a resistencia multiplicado por intensidad. La resistencia es la resistencia entre B y C y la intensidad es la intensidad total. Reemplazamos valores. El voltaje entre B y C es igual a la resistencia entre B y C, su valor es de 8 ohmios, multiplicado por la intensidad total. El valor de la intensidad total es 3 amperios. Entonces, el voltaje entre B y C había sido igual a 8 por 3, 24 voltios. Bien, por cuestiones de espacio, esta parte lo vamos a continuar aquí. Ahora vamos a trabajar entre C y D. Recuerden que siempre deben trabajar en lugares donde tengan dos datos, pero entre C y D solo conocemos el valor de cada una de las resistencias. No conocemos el valor de la intensidad que está pasando por esas resistencias y no conocemos el valor del voltaje entre C y D. Entonces, como no conocemos dos datos, lo único que podemos hacer en esa parte es reducir esas cuatro resistencias a una sola resistencia, a la que vamos a llamar resistencia entre C y D. Lo estamos continuando con el color azul porque el negro ya está en las últimas. Entonces, como estas resistencias están conectadas en paralelo, recurrimos a la fórmula. En el numerador 1 dividido entre el valor de la primera resistencia, 16, más 1 dividido entre el valor de la segunda resistencia, 48, más 1 dividido entre el valor de la tercera resistencia, 9, más 1 dividido entre el valor de la cuarta resistencia, 18. Ahora, la resistencia CD había sido igual. El resultado de esta operación es 4 ohmios. Ahora, nos olvidamos de estas cuatro resistencias. Lo hemos reducido a una sola resistencia, a la que hemos llamado resistencia entre C y D. Conocemos el valor de esa resistencia. Conocemos también la intensidad que está pasando por esa resistencia. Como lo hemos reducido a una sola resistencia, por aquí está pasando la intensidad total. Entonces, como conocemos el valor de la resistencia y conocemos el valor de la intensidad, podemos hallar el voltaje entre C y D. ¿A qué es igual voltaje? Voltaje es igual a resistencia. La resistencia es la resistencia entre C y D multiplicado por la intensidad. La intensidad que está pasando por esa resistencia es la intensidad total. Reemplazamos valores. El voltaje entre C y D es igual a la resistencia CD, 4 ohmios, multiplicado por la intensidad total. El valor de la intensidad total es 3 amperios. Entonces, el voltaje entre C y D había sido igual a 4 por 3, 12 voltios. Ahora, con este dato ya podemos hallar el voltaje entre D y E. Recuerden que la suma de todas estas caídas de tensión debe ser igual al voltaje total. Entonces, el voltaje total es igual a el voltaje entre A y B más el voltaje entre B y C más el voltaje entre C y D y más el voltaje entre D
Y. De aquí, miren, conocemos el voltaje total, conocemos el voltaje entre A y B, conocemos el voltaje entre B y C, y conocemos el voltaje entre C y D. Lo único que no conocemos de esta ecuación es el voltaje entre D y E. Entonces, despejamos ese voltaje. El voltaje entre D y E es igual a el voltaje total. Todos estos voltajes que están sumando al otro miembro pasan a restar, menos el voltaje entre A y B, menos el voltaje entre B y C, y menos el voltaje entre C y D. Ahora, reemplazamos valores. El voltaje entre D y E es igual a el voltaje total. El valor del voltaje total es 60 voltios, menos el voltaje entre A y B. Aquí tenemos ese voltaje, 21 voltios, menos el voltaje entre B y C. Aquí está ese voltaje, 24, y menos el voltaje entre C y D. El voltaje entre C y D es 12 voltios. Ahora, 60 menos 21 menos 24 menos 12 es igual a el voltaje entre D y E había sido igual a 3 voltios. Lo único que necesitábamos para hallar la resistencia Y era el voltaje entre D y E. Lo hemos hallado. La intensidad total también anteriormente ya lo habíamos hallado. Entonces, reemplazamos datos. La resistencia Y va a ser igual a el voltaje entre D y E. El voltaje entre D y E es 3 dividido entre la intensidad total. El valor de la intensidad total es 3 amperios. Entonces, la resistencia Y había sido igual a 3 dividido entre 3, 1 ohmio. Ese sería el valor de la resistencia Y. Y con esto terminamos el ejercicio. Ya hemos hallado el valor de la resistencia Rx y hemos hallado el valor de la resistencia Ry.